en el verso 2, este era en el principio con Dios, para ti no es el Espíritu Santo, entonces. No, obvio que no. Ahí es el mismo referente del Logos. Eso es obvio, eso tú no necesitas, eso creo que todo el mundo lo sabe, eso es simple lógica. Eso es simple Entonces dime lógica, una cosa, punto. en Juan 1:1, entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Pues entonces. No está por ningún lado, no se menciona. Si no se menciona, ¿yo por qué lo voy a mencionar? Es que no se menciona. Bueno, ahí no se ¿Me entiendes? menciona a Jesús, pero tú dices, ahí sí está. No, porque yo sé que es referente, cuando yo me refiero a Jesús, yo sé que estoy pensando. Yo no estoy pensando en Jesús, el hijo de Marta, o el hijo de Pedrita, o de una amiga mía que se llama así. Yo sé quién estoy pensando. Bueno, Como te estimado, dije pero yo, si Jesús es el mismo Espíritu Santo, entonces, ¿por qué dices que ahí no está? porque dice, es el mismo porque el texto, mira, lo que el texto quiere plantear y demostrar, no es eso. Por eso, estimado, pero Okay. tú dices, Jesús es el mismo Espíritu Santo, y tú dices, aquí ni está en la primera línea donde dice el verbo era con el Espíritu Santo, entonces no era ahí, o el verbo era era el Espíritu Santo, o que el verbo era en el principio con el Espíritu Santo. Entonces tú dices, en ninguna de las líneas está el Espíritu Santo, entonces en Juan 1:1 lo que tú estás presentando. No, ahí no se habla de ni se emplea el término desma para yo decir ahí se está hablando, no lo emplea. Por eso, pero porque no Ahí, se emplea, entonces tú dices, ahí no está entonces en el verso el Espíritu Santo, entonces si lo no hay hubiesen, Espíritu Santo entonces ahí, según lo que estás diciendo. si lo mencionaría, lo identificaría igualmente como lo hice como en la tercera cláusula. Por Y eso, el verbo era desmaticó. pero tú dices, a ver, ahí sí está el Padre, pero ¿en dónde dice entonces? Y muéstrame, entonces, si no está el Espíritu Santo, ¿cuál es el Padre? Pues entonces, pues no, entonces el Padre no es el mismo Espíritu Santo según todo este texto. Es No, es que lo que mira, estás como queriendo decir. no, mira, yo trato de verlo como el texto lo presenta. Mira, tú tienes que entender algo y tenerlo muy bien presente. Ahí hay una frase que es clara, concisa, y el verbo era Dios, significa que el verbo es Dios. Yo a partir de ahí voy a hacerme planteamiento o a preguntarme a partir de ahí. Ahora, si tú lees todo el Evangelio de Juan, tú te vas a dar cuenta que los judíos, los fariseos, los hombres de ese entonces, a Jesús no lo bajaban de hombre. Es que no lo bajaban de hombre. Siempre decía, mira, es que nunca he visto hombre que hable con tal autoridad, nunca lo bajaban de hombre. Y Ya, analiza todo el texto, léelo. Pero Juan inicia diciendo que este justo dice, es Dios. Es obvio que eso, imagínense, eso le explota la mente a cualquiera. ¿Cómo así? por eso, o sea, si tú no ves un texto, ¿cómo te explico? O sea, tú dices que Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo. Bueno, tú lo mantienen diciendo ustedes todo el tiempo acá en el canal, en los comentarios, bum, 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 le bombardean uno con eso. Pero ahorita que tú estás acá hablando de Juan 1:1, tú estás diciéndonos que no. Que yo para qué digo que en el verso 2 de Juan 1:1 al 2, este era en el principio con Dios, referencia de Génesis capítulo 1, verso 2, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, está hablando del principio también. Tú dices, no, que eso no se puede hacer, que porque el Espíritu Santo, ahí no es, este no es el Espíritu Santo. Que aquí entonces, este era en el principio con Dios, tú dices, no era con el Espíritu Santo. Entonces, por eso te preguntaba, ¿dónde quedó pues el Espíritu Santo en el Juan 1:1 al 2? Tú no lo ves ahí tampoco ni al Espíritu Santo, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, sino puro Padre. Aunque no dice Padre, pero tú estás viendo solo Padre, 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 y el Hijo por ningún lado y el Espíritu Santo por ningún lado. Pero ¿cómo es eso? Dime algo. Tú dices, como ahí no aparece la palabra Espíritu Santo, entonces no está el Espíritu Santo. Entonces, como no está la palabra Padre, entonces ¿dónde quedó aquí el Padre entonces, Johan? Por eso te dije, es que la frase está clara. No sé por qué te haces tanto planteamiento. Tú te pareces como los fariseos cuando Jesús le decía lo mismo y le volvían y le hacían otra pregunta. Jesús decía, pero ya se lo he dicho.
Tú estás lo mismo, porque tratando de filosofar, es que eso está claro. Mira lo que dice, y el logo era Dios. Por Ya, eso, eso Johan, está pero tú hablas, claro. mira, El pero tú logo hablas era Dios. que los fariseos, pero ponle cuidado, que los fariseos eran los que le decían a Jesús, ¿dónde está tu Padre? Y no le creían. Eran los fariseos los que no creían que Jesús decía, me envió el Padre, y ellos no le creían. Yo sí creo. Entonces tú eres el que no cree que este verbo, Jesús, lo envió el Padre. ¿O tú crees que el Padre envió el verbo? ¿Tú crees eso o no? Porque todo tiene un contexto. Yo no te Por lo eso, puedo sacar. tú Mira, crees que el verbo que es Jesús si quieres, es enviado porque es del que Padre o no? literalmente lo dice las escrituras, pero, hay un pero, eso tiene un contexto. Aquí lo que estamos analizando es esa frase, incluso porque tenemos que pegarnos, y el verbo era Dios, no te salga y tú dices, porque no tiene artículo, entonces léete primera de Juan Pero 5:20. estimado, En primera de Juan 5:20 estimado, está el artículo, ahí tienes el por eso, artículo, este es el estimado, verdadero Dios y la vida por eso, eterna, ahí tiene el artículo. aterricemos de nuevo. O sea, mira que no me estás respondiendo, Johan, porque te fuiste para otros lados, de los fariseos y todo para desviar la pregunta. Yo te estoy preguntando, como tú no ves aquí la palabra Espíritu Santo, entonces no hay Espíritu Santo. Como no ves la palabra hijo, tú dices, ahí no hay hijo tampoco. Ayer sí decías, hay hijo, hoy salió como que yo estuviera hablando como con otra persona ya. Pero bueno, no hay Espíritu Santo, Elkin, no interprete así, no hay hijo tampoco, Elkin, no interprete así. Resulta que eso es filosofía, lo que digo yo. Ahora tú me dices, es padre, Elkin. Pero ¿dónde aparece la palabra padre? Porque tú dices, es Elkin, no meta cosas ahí, ahí no dice ni hijo, ni dice nada de eso. Pero tú sí me hablas de Cristo, me hablas de Jesús, pero dices, el Padre, Elkin es Él. Pero tú sí traes al Padre y vas poniéndole Padre al verbo cuando ahí no dice que el verbo es Padre. Y tú estás poniendo que sí. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, tú dices, hijo no Yo lo está. Mira, sustenté. pero por eso, Johan, mira, tú dices, hijo no está. Ya varias veces lo has dicho. Oye, Espíritu Santo, varias veces te lo pregunté y te lo pregunté, porque es que no estamos por interno, la gente, esto está quedando grabado y la gente está ahí, hay gente ya. Entonces, imagínate. Y luego dices, lo que hay es Padre, Elkin. Entonces, tú dices, porque la palabra tiene que aparecer como el Padre. Porque hijo, la palabra no aparece, saquémoslo. Espíritu Santo no aparece, la palabra, saquémoslo. Entonces si te traes la palabra Padre y la pones ahí al verbo todavía. Donde tú no estás de acuerdo, ojo, Johan, para que me explique la primera línea y hable lo que quieras de la primera línea. Porque en esa primera línea tú dijiste, no, Padre no se le puede poner ahí al verbo porque no estoy de acuerdo. Porque quedaría el Padre era con Dios. Eso es lo que yo quiero que tú veas. Entonces, háblame de la primera línea, la segunda y la tercera línea, Johan, Okay. adelante. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque lo que el autor lo que quiere demostrar, mira, la gente cuando veía la palabra logo, la gente lo referenciaba con Jesucristo, mas nunca lo referenciaba como Dios o como el Padre. Y eso es lo que Juan quiere transmitir. Juan dice, yo te voy a demostrar que este mismo referente, el logo, que Jesucristo es el Padre, cuando culmina la tercera cláusula. Ahí lo dice, y el logo era Dios, en otras palabras, y el logo era el Padre. Dice, ¿por qué yo reemplazo Dios por Padre? Porque yo te lo demostré ayer con Juan 8:14, 8:54, aunque hay muchos textos bíblicos, pero yo tomé este. Yo lo tomé, incluso yo lo estoy tomando no arbitrariamente, no es porque a mí se me dé la gana, o porque lo esté ajustando a mi conveniencia, no, yo no estoy No, a haciendo tu eso. conveniencia no. Vamos a ver si no es a tu conveniencia. Vamos a probarlo, Johan. Probándolo es que se ve. A ver, aquí donde dice y el verbo era Dios, a ti te encanta esa parte para decir que el verbo era el mismo Padre, ¿cierto? Eso es lo que estás diciendo, ¿cierto que sí? Bueno. Sí, correcto. Listo, ok. Pero si yo te voy a preguntar una cosa, ¿y aquí el verbo era el Espíritu Santo o no? Es que si tú me haces esa pregunta, pero escuchen, porque me toca decirlo, no es porque el texto lo diga, sino porque yo lo sé que lo es porque yo conozco todo el relato escritural. Pero no, ahí no lo está diciendo. Pero yo tengo otro texto donde sí lo dice, pero ese no es la intención del texto. Ah, o sea que aquí entonces ya no es el Espíritu Santo porque ahí no lo dice. ¿Qué tal, Johan? No. Mira, Johan,
No, porque es que Ponle el logo, cuidado. el referente, bueno, yo no sé qué Vamos, tienes tú en tu cabeza, pero bueno, no sé vamos a si los hacer un demás estarán ejercicio. así o entienden. Vamos a hacer un ejercicio. Tú dices que le pones el Padre donde dice Dios. Ok, pónselo ahí. En la que dice aquí, y el verbo era Dios, listo. Tú le pones ahí la palabra Padre, pero porque dices que el verbo es el Padre. Con esa cláusula, que dice el verbo era Dios, cuando no está el artículo. Entonces, no ves la diferencia entre la primera línea con la segunda, pero de todas maneras, hagamos el ejercicio. ¿A ti te gusta ponerle Padre aquí al verbo? ¿Y cómo quedaría? Haz el ejercicio. Pone aquí donde dice, y el verbo era Dios, ponle al verbo la palabra Padre. Pónselo ahí a ver cómo queda. Yo no puedo hacer eso porque esa no es la intención, no es la intención. Mira, yo quiero que tú te pongas en los zapatos de los lectores, ponte en los lectores no creían eso. Pero ¿cómo que no es la intención, Johan, cuando tú es el que lo está poniendo? Por eso te digo, haz el ejercicio para probarlo, porque tú dices, tú sí dices, No, no es la intención, pero tú sí lo haces con esa intención por de ejemplo, presentar aquí al verbo como el mismo mira, Padre. yo no puedo reemplazar el sustantivo o logo por el sustantivo pato, pati. ¿Por qué no? No lo puedo ¿Por qué hacer. no? Te Si voy a desde explicar hace por qué rato. no lo puedo hacer. No, te voy a explicar por qué no lo puedo hacer, porque esa no es la intención de la escritura. Los lectores, cuando ellos sabían, los lectores lo que tenían en su mente es que a Jesús, el logo, no lo bajaban de un nombre. Por eso que el logo, mira, el referente de ese logo es Jesús y ya. Ahora, ¿cuál es el calificativo? ¿Cómo yo voy a definir eso? Ahí donde está la segunda, el siguiente sustantivo, Bueno, que es la palabra Seos. Ahora, la palabra Seos, yo no tengo ningún problema en reemplazarla por la palabra bueno, Padre, por eso, porque pero ese la sí lo reemplazas, representa. pero reemplázame, Johan, pero reemplázame la palabra Padre por el verbo, por Padre. Eso es lo que debes No lo hacer puedo para hacer, probarlo. no, no se puede. ¿Por qué no lo No, puedes hacer? ¿Por qué no? no, yo para poderlo probar no es eso. Pero si es Y el para, mismo referente, verbo y Padre, recuerda lo que yo te dije en Apocalipsis 19, 13. ¿Qué te dije yo? Si le ponemos al verbo Padre, ¿cómo va a quedar? Tú mismo lo leíste, el Padre de Dios. Entonces no se le puede poner, tú mismo lo estás diciendo. Pero tú vienes a Juan 1:1, cuando te conviene, si se lo pones. Sobre todo en la segunda cláusula de la que hablas, la cláusula segunda, la cláusula segunda. Pero resulta que yo te digo, cámbiale verbo por Padre, a ver cómo queda el contexto de esto de Juan 1:1. Dices que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque cambia el sentido y queda que el Padre estaba con el Padre, lo cual ni tú ni yo creemos eso.